Hace poco, una popular estrategia de trading se vino abajo, poniendo en marcha una reacción en cadena que hizo desaparecer billones de dólares de los mercados de todo el mundo. Y lo peor, el crash llevó al Bitcoin por debajo de $50.000 por primera vez desde febrero. Estas son las preguntas que nos hacemos. ¿Cómo es posible que una estrategia de trading se convierta en un cisne negro? ¿Qué salió mal exactamente? ¿Y hasta qué punto debe preocuparnos que vuelva a ocurrir? Si quieres conocer las respuestas, tienes que ver este video hasta el final. Imagínate esto. Hay dos bancos en tu barrio. Uno de ellos ofrece préstamos al 0% de interés. Puedes pedir prestado todo el dinero que necesites y solo devolverás la cantidad prestada. El otro banco ofrece un producto de inversión que da rentabilidad, digamos una rentabilidad anual del 10% más o menos. Puedes ver a dónde nos lleva esto, ¿verdad? Pides prestados $10.000 al primer banco y los inviertes en el segundo banco por ese 10% TAE. Un año después, retiras el dinero de este producto de inversión recuperando los $10.000 de capital y ganando los $1.000 de interés. Devuelves los $10.000 al primer banco más un interés de, veamos, $0. Acabas de ganar $1.000 de la nada y todo lo que tenías que hacer era detectar la diferencia entre los tipos ofrecidos por los distintos bancos. Muy inteligente, ¿verdad? Pues bien, esto es lo que se denomina carry trade y ese diferencial entre los tipos de interés y de rentabilidad es lo que la gente de la TradFi llama delta. En la práctica, las operaciones de carry trade pueden ser un poco más complicadas que este ejemplo. Hay variables como los tipos de cambios, los tipos de financiación, la duración e inevitablemente el apalancamiento. Pero esa es la idea básica y probablemente puedas ver por qué es una estrategia utilizada por operadores de todo el mundo. Cualquier tonto podría ganar dinero haciendo esto. ¿Qué podría salir mal? Veamos lo que ha ocurrido realmente en los mercados en agosto. ¿Cuál es ese banco en el que puedes pedir dinero prestado gratis? Se trata del Banco de Japón. Hasta hace muy poco, su tipo de interés era del menos 0.1%. Este tipo fue la respuesta del Banco Central a la amenaza de la deflación que ha acechado a la economía japonesa durante décadas. Como referencia, la deflación se produce cuando los precios caen en toda la economía, lo que lleva a los consumidores a retrasar las compras en previsión de precios aún más bajos en el futuro. Esto lleva a las empresas a bajar aún más los precios en un intento de atraer a los compradores. Es fácil ver cómo esta situación podría provocar una espiral deflacionaria. A medida que los precios siguen bajando, las empresas reducen la producción y despiden a trabajadores, lo que significa una reducción de los ingresos y un gasto aún menor. Este proceso puede acabar en una profunda recesión, por lo que la deflación se considera más peligrosa que la inflación, aunque la deflación sea el estado natural de la economía debido a la innovación. En cualquier caso, el problema de la deflación de Japón fue hijo de la crisis crediticia de los años 90, de la que puedes aprender más en nuestro reciente vídeo sobre la deuda pública. Pero el resumen es que la economía japonesa se salió del guión y el Banco Central se vio obligado a improvisar. En 1999 bajó los tipos de interés hasta aproximadamente 0 en un esfuerzo por estimular el crecimiento. La idea era fomentar la actividad económica, haciendo que el acceso al dinero fuera básicamente gratuito. Y vaya si fomentaron debidamente la actividad económica, solo que no del tipo que querían. Este es el momento adecuado para hacer un pequeño paréntesis. Hoy tenemos que hablarte de la página de ofertas de Coinburó. Allí encontrarás las mejores ofertas del sector de las criptomonedas. Para empezar, te proporcionamos bonificaciones de hasta $40.000 en algunos de los mejores exchanges. Y eso no es todo. También puedes conseguir descuentos en monederos hardware, bonos de registro y descuentos en comisiones de trading de hasta el 60%. Increíble. Para encontrar todas estas ofertas, date una vuelta por nuestra página web o sigue el enlace que dejaremos en la descripción. De la política monetaria del Banco de Japón surgió el infame carry trade del yen,
Operadores de todo el mundo cogieron el dinero del banco y lo utilizaron. Tomaron prestados yenes a tipos de interés cercanos a cero y los invirtieron en cualquier otro activo que diera algún tipo de rentabilidad. Los fondos prestados se canalizaron hacia todo tipo de activos, desde valores tecnológicos hasta bonos del gobierno mexicano y, por supuesto, Bitcoin. En la práctica se trata de una posición corta sintética sobre el yen. Que todo el mundo se ponga corto sobre tu moneda local nunca es bueno, pero no fue hasta 2022 cuando el carry trade empezó a crecer a lo grande. Se aceleró después de que la Reserva Federal iniciara un ciclo de subida de tipos en marzo de ese año, lo que llevó a los bancos centrales de todo el mundo, incluidos al Banco Central Europeo y al Banco Central de Inglaterra, a seguir su ejemplo. En el transcurso de un año, la Reserva Federal subió sus tipos casi un 5%. Mientras tanto, los tipos japoneses se mantuvieron en menos 0,1%. Este diferencial y la oportunidad de carry trade asociada o delta se hizo demasiado difícil de ignorar. Podrías tomar yenes prestados gratis y venderlos a cambio de activos denominados en dólares y con rentabilidad, como los bonos del gobierno de los Estados Unidos, que se consideran uno de los activos más seguros del mundo con una rentabilidad del 5%. Esto hizo que el carry trade del yen fuera una obviedad para los fondos de cobertura macroeconómicos. El resultado fue una enorme presión acumulada sobre el sistema financiero japonés. Curiosamente, nadie conoce en realidad la verdadera magnitud de este carry trade a nivel global. Esto se debe en parte a la naturaleza opaca del mercado mundial de derivados. Nadie sabe tampoco lo grande que es. Pero esto no ha impedido que los analistas intenten ponerle una cifra. En el extremo superior, el Deutsche Bank sugirió que el carry trade del yen podría ascender a 20 billones de dólares o el 505% del PIB de Japón, basándose en el propio balance del gobierno. Mientras tanto, otra estimación basada en los datos del Banco de Pagos Internacionales sobre los préstamos exteriores de los bancos japoneses sitúa la cifra más cerca del billón de dólares. No obstante, esto no puede explicar todo el problema porque los prestatarios nacionales han estado haciendo carry trade como si no hubiera un mañana. Japón tiene la mayor posición de inversión internacional neta de todos los países del mundo, alcanzando los 3,4 billones de dólares durante el primer trimestre de 2024. De todos modos, como puedes ver, hay una enorme diferencia entre las estimaciones. La falta de consenso nos sugiere que, en efecto, este asunto es bastante difícil de medir. Pero lo que está claro es que es lo suficientemente grande como para tener importancia macroeconómica. Entre marzo y octubre de 2022, el yen perdió 1/3 de su valor frente al dólar, y con la Reserva Federal subiendo los tipos sin parar hasta agosto de 2023, la delta entre los tipos de Japón y el resto del mundo siguió disparándose, provocando el FOMO entre los DJs del carry trade del yen. Esto llevó al yen a una caída libre y se convirtió en una operación en corto notoriamente obvia. Y no nos referimos solo a la posición corta sintética del carry trade. Los operadores de divisas vieron en el yen un retrato de la tendencia bajista y se pusieron en corto. Se habrían puesto cortos en sus posiciones cortas si hubieran podido. Por cierto, si te está gustando el vídeo hasta ahora, pulsa el botón de me gusta para darle un empujón. De paso, asegúrate de estar suscrito y de tener activadas las notificaciones para no perderte el próximo. Con la depreciación de la moneda dirigiéndose hacia niveles de crisis, el Ministerio de Finanzas japonés intervino con una medida drástica para apuntalar el valor del yen. En septiembre y octubre de 2022 llegó la primera de varias intervenciones. El Ministerio de Finanzas y el Banco de Japón vendieron 60.000 millones de dólares de las reservas japonesas de bonos del Tesoro de los Estados Unidos y utilizaron los ingresos para comprar yenes en el mercado abierto. Esta fue una política improvisada y desesperada que consiguió hacer añicos innumerables posiciones cortas. Durante los 3 meses siguientes, el yen rebotó un 16% frente al dólar. No obstante, la recuperación fue efímera. A finales de año, había borrado por completo sus ganancias frente al dólar y seguía cayendo. La siguiente intervención se produjo entre abril y mayo de 2024,
cuando Japón vendió 62.000 millones de dólares de bonos del Tesoro de los Estados Unidos para comprar más yenes. Esta vez fue incluso menos eficaz. El yen subió durante toda una semana, ganando un 5%. Pero a finales de junio, esta ganancia se había esfumado de nuevo. No es difícil ver por qué comprar de manera puntual tu propia moneda no es una solución a largo plazo. Pero este no era el único problema. También está la pequeña cuestión de que la política monetaria va a toda velocidad en la dirección exactamente opuesta. La larga batalla del Banco de Japón contra la deflación le llevó a realizar experimentos políticos cada vez más exóticos, como la flexibilización cuantitativa, cualitativa, el control de la curva de rendimientos e incluso el control de la curva de rendimientos. Estas políticas son tan complejas como suenan, pero todas han tenido el mismo efecto neto: aumentar el suministro de dinero de Japón. Llamarnos locos, pero algo no cuadra aquí. La mano izquierda vende bonos del Tesoro de los Estados Unidos a cambio de dólares para apuntalar el valor del yen, mientras que la derecha imprime nuevos yenes. Eso sí que es quemar la vela por los dos extremos. Pues bien, tras años defendiéndose de la deflación, en 2022 el Banco de Japón se encontró con un problema ligeramente distinto. La inflación estaba aumentando bruscamente y superaba con creces el objetivo del 2% fijado por el banco. Alcanzó un máximo del 4.3% en enero de 2023 y aún no ha bajado a la marca del 2%. Esto anunció un cambio en la política monetaria. A finales de 2023, la era en la que la deflación era el mayor problema del Banco de Japón parecía haber llegado a su fin y el banco señaló un cambio gradual de dirección. Esto comenzó con la relajación de su política de control de la curva de rendimientos en el cuarto trimestre de 2023. Los inversores tomaron nota y empezaron a apostar sobre cuándo se produciría una subida de tipos. UBS, por ejemplo, predijo que el Banco de Japón subiría los tipos en abril de 2024. Así pues, cuando el banco votó en marzo de 2024 a favor de subir su tipo de interés oficial, no supuso una gran sorpresa para los mercados, sobre todo porque la subida solo hizo que el tipo de interés oficial del Banco de Japón pasara de menos 0.1% a una horquilla entre 0 y 0.1%. No fue un gran acontecimiento en términos absolutos, pero sí en términos relativos. Como primera subida de tipos en 17 años, fue un momento histórico, pero lo más importante es que no se interpretó como el inicio de un ciclo sostenido de subidas de tipos. Basta con escuchar lo que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo en ese momento. Citamos: "La decisión de hoy solo supondrá un aumento del 0.1% de los tipos de interés a corto plazo. No creo que los tipos de interés suban bruscamente a partir de la decisión de hoy. Es necesario mantener unas condiciones monetarias flexibles". Por tanto, las operaciones de carry trade siguieron su curso normal. En todo caso, con la reunión del Banco de Japón ya en el retrovisor, se vio como una oportunidad para volver a reentrar en posiciones de carry trade. Al fin y al cabo, poder tomar prestado el yen a un precio entre 0 y el 0.1% sigue siendo básicamente dinero gratis. Así que, ¿por qué no mantener la calma y seguir adelante? Y así fue como el yen siguió depreciándose y el Ministerio de Finanzas continuó deshaciéndose de sus activos en dólares para intentar detener la hemorragia. Pero sin que el Banco de Japón indicara que se avecinaba otra subida de tipos, los cortos adictos al apalancamiento se comportaron como lo habían venido haciendo. Liquidas uno hoy y al día siguiente aparecerán 3 con posiciones aún mayores. No obstante, todo esto empezó a cambiar en julio. El mes comenzó con el par yen-dólar hundiéndose hasta 162 yenes por dólar, el mínimo de los últimos 38 años, pero esto resultó ser un mínimo local. Una semana después, los datos de ajuste monetario del mercado laboral japonés se interpretaron como una señal de que el Banco de Japón podría volver a subir los tipos. Después, el IPC general de Japón de junio mostró una aceleración de la inflación subyacente. El secretario general del partido gobernante en Japón, que intenta ser reelegido este año, instó al Banco Central a comprometerse a otra subida de tipos.
y un miembro del principal Consejo Económico del Gobierno advirtió que era necesaria una subida de tipos para evitar que el debilitamiento del yen perjudicara al consumo. Podríamos seguir porque en retrospectiva las señales de otra subida de tipos eran muchas. Si se confirmara una segunda subida, muchas operaciones de carry trade dejarían de ser rentables. Los mayores prestatarios se verían presionados. Y lo que es más importante, una segunda subida sugeriría el inicio de un nuevo ciclo de subidas de tipos. Así pues, para quienes tienen aversión al riesgo, julio habría sido un momento sensato para salir del carry trade del yen. No obstante, aunque cada vez parecía más probable una nueva subida, los expertos del Banco de Japón estaban divididos sobre cuándo podría producirse. Básicamente, iba a ser en la reunión del banco de finales de julio o en la de octubre. Una encuesta de Reuters entre economistas, realizada entre el 10 y el 18 de julio, mostró que 3/4 partes de ellos creían que sería esto último, no habría subida en julio. Al parecer, esto fue suficiente para dar a los operadores del carry trade la confianza necesaria para seguir vendiendo el yen al máximo hasta la reunión de julio del Banco de Japón. En fin, mala suerte. El motivo es que el Banco de Japón decidió subir los tipos en su reunión de julio. Los tipos iban a subir desde la horquilla del 0 al 0.1% hasta el 0.25%. Y por si fuera poco, el gobernador Ueda dijo que los tipos seguirían subiendo mientras los datos económicos y de inflación siguieran la misma trayectoria. A pesar de las alertas de julio, esto supuso una gran conmoción para los mercados financieros de todo el mundo. Los cortos en yenes se apresuraron a salir de sus posiciones, provocando un repunte del par yen-dólar. Esto amenazó las perspectivas de beneficios de las empresas exportadoras y, como un reloj, la bolsa japonesa se hundió. En el peor día de la capitulación, los índices bursátiles Topix y Nikkei 225 de Japón se desplomaron un 12%, entrando en un mercado técnico bajista. En 3 días, el Topix sufrió su peor caída de la historia, probablemente facilitada por los operadores del carry trade del yen que habían decidido comprar acciones japonesas. Mientras tanto, los carry traders vendieron todo lo que pudieron para devolver sus préstamos en yenes. Por eso, el crash del mercado tuvo un alcance tan amplio. Todos los activos, desde el oro hasta las acciones tecnológicas de los Estados Unidos, las divisas extranjeras y el Bitcoin, se hundieron bruscamente. En cuanto a la velocidad del crash, la respuesta es siempre la misma: el apalancamiento. Cuanto más apalancamiento utilices, mayor será el riesgo de que te liquiden, es decir, de que te obliguen a vender tu posición. Si un operador se ve obligado a vender una posición grande y apalancada, puede deprimir el precio del activo que está vendiendo y esto da lugar a que otro operador sea liquidado y así sucesivamente. Las liquidaciones se extienden como un reguero de pólvora, creando violentas oscilaciones en el mercado que tienden a ir más lejos y más rápido de lo que la mayoría de la gente espera. De ahí el término acontecimientos de liquidación. Durante la primera semana de agosto se produjo un enorme acontecimiento de liquidación que solo se calmó cuando el Banco de Japón pareció dar marcha atrás en los comentarios del gobernador Ueda sobre nuevas subidas de tipos. Concretamente, el 7 de agosto, el vicegobernador Shinichi Uchida anunció que el banco no volvería a subir los tipos mientras los mercados estuvieran inestables. Cuando los mercados empezaron a recuperarse, muchos observadores empezaron a preguntarse hasta qué punto se había invertido el carry trade del yen y si esto no era más que el principio. Se trata de una cuestión especialmente interesante debido a la naturaleza no cuantificable del carry trade del yen. El mercado de divisas es un buen lugar para empezar a buscar pistas. Entre el 2 de julio y la reunión del Banco de Japón del 31 de julio, las posiciones cortas netas en contratos de yenes registradas por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos se habían reducido a la mitad. Para el 6 de agosto se habían liquidado casi por completo. Esto sugiere que la volatilidad a corto plazo causada por las liquidaciones de posiciones cortas apalancadas en yenes ha quedado atrás, pero no nos dice mucho sobre el medio y el largo plazo.
El tipo de interés del Banco de Japón sigue siendo solo del 0.25% y la Reserva Federal aún tiene que iniciar un nuevo ciclo de recorte de tipos. En otras palabras, la delta sigue ahí y los adictos al apalancamiento sin duda están de nuevo en marcha en este mismo momento. Por otra parte, es casi seguro que la nueva tendencia es hacia la convergencia, con el Banco de Japón subiendo tipos y la Reserva Federal bajándolos. Esto significa que el carry trade del yen tiene los días contados. Un indicador a medio plazo de cómo podría desencadenarse todo esto son los préstamos exteriores en yenes de los bancos japoneses. Estos préstamos han ido en aumento desde 2010 y se aceleraron en 2022. Como vimos antes, los datos del Banco de Pagos Internacionales mostraron que alcanzó $1 billón en marzo de 2024. En este caso, los prestatarios suelen ser entidades no bancarias, sobre todo gestoras de activos. La naturaleza de sus operaciones de carry trade no está sujeta al mismo riesgo de liquidación que los operadores de futuros. En cambio, estarán atentos a los movimientos de las divisas y los tipos en los próximos meses y probablemente planificarán su propia liquidación de billones de dólares a medio plazo. También se avecina una reversión a largo plazo de otro tipo. ¿Recuerdas lo que dijimos antes de que Japón tiene la mayor posición de inversión internacional neta del mundo? Ya sabes, esa de 3.4 billones de dólares. Pues bien, si los tipos siguen subiendo en Japón y bajando en otros lugares, también habrá algún incentivo para deshacer estas inversiones. La palabra repatriación se utiliza mucho cuando se habla de esta faceta del carry trade, pero es poco probable que se manifiesten movimientos espectaculares del mercado por dos razones. En primer lugar, el mundo entero, incluido el Banco de Japón, se asustó sobremanera solo por el cambio del tipo de interés oficial del banco del 0.1% al 0.25%. Parece muy poco probable que a partir de ahora suban los tipos rápidamente. Esto significa que no es probable que las oportunidades de inversión en Japón superen a las del extranjero a corto plazo. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, la mitad de los 1.6 billones de dólares del Fondo de Pensiones Estatal de Japón están asignados a acciones y bonos extranjeros. No hay indicios de que esta enorme parte de la posición de inversión internacional neta de Japón vaya a repatriarse en un futuro próximo. Esto solo nos deja una pregunta más. ¿Qué significa todo esto para las criptomonedas? En términos de precio, el BTC se ha desplomado un 30% entre el 29 de julio y el 5 de agosto, lo que ha llevado a los sospechosos habituales a declarar que no ha demostrado ser un depósito de valor en tiempos de tensión en el mercado. Por supuesto, se quedaron muy callados cuando el BTC se recuperó un 28% en los 3 días siguientes. En particular, tanto el crash inicial como la recuperación fueron causados fundamentalmente por una cascada de liquidaciones largas y luego cortas. No obstante, en un marco temporal a largo plazo, estos movimientos a corto plazo no son más que ruido. Los que se obsesionan con este ruido parecen no entender bien el Bitcoin, porque el BTC no solo es un depósito de valor a largo plazo, sino que también es el único activo con liquidez suficiente para que las instituciones entren y salgan en masa de grandes posiciones 24 horas al día, 365 días al año. Como tal, funciona como una señal de alarma de liquidez. Cuando la liquidez cae, BTC es lo primero que se mueve, pero cuando la liquidez vuelve a fluir, siempre se revaloriza. En momentos de crisis se negocia como un activo de riesgo, pero durante un periodo de tiempo suficientemente largo su rendimiento es imbatible. La volatilidad se encuentra en una tendencia a la baja a largo plazo y esto significa que las rentabilidades también se ralentizarán con el tiempo. A corto plazo, el riesgo de acontecimientos macroeconómicos como los de julio y agosto es muy real. Pero a largo plazo, el debilitamiento de las monedas fiat por la flexibilización cuantitativa es el factor más importante y por eso ganará Bitcoin. Si la historia sirve de indicador, puede que arrastre también al resto del mercado de las criptomonedas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Haznos saber en los comentarios si el flash crash te ha convertido en una estadística o si has aguantado con tus manos de diamante.
Pulsa el botón de me gusta si estás en este sector a largo plazo y de paso asegúrate de estar suscrito y de tener activada la campanita de notificaciones. Así serás el primero en ver nuestro próximo vídeo. Como siempre, gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.